Hola, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ana Laura Vargas Merino y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En conjunto con la doctora Marisela Zúñiga Rodríguez realizamos este ensayo sobre las políticas en educación como marco para las condiciones de investigación en las ciencias de la educación. Pertenece entonces a la línea temática de política educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional. La conformación de este documento es desde tres vertientes de análisis. En la primera hacemos una revisión de conceptos de manera muy general. En la segunda marcamos la relación que existe entre los organismos internacionales y su injerencia en las políticas de educación, en las políticas educativas. Y en la tercera partimos de que las políticas públicas en educación tienen una relación para generar las condiciones en investigación. Y bueno, en la primer vertiente de análisis vamos a ver entonces qué es la política educativa. Varios autores la determinan y la consideran como ese espacio de intervención deliberada por parte del Estado para corregir o modificar alguna situación social o económica. Y entonces se considera lo que es el problema público. Para ello hay que distinguir entonces qué es lo público y lo privado en el momento histórico en que se lleva a cabo esta política pública. Por tanto, tiene parte de la estructura del sistema político administrador en el cual busca determinar un contrapeso democratizador para redimensionar también los recursos del mismo Estado. La política pública busca articular a esta sociedad heterogénea que para Aguilar puede ser conflictiva e incluso rezagada. Se habla entonces de esta policy making para referirse a cómo se define el ámbito político y lo privado. Por tanto, la política pública busca redistribuir el poder tanto con nuevos actores, nuevas organizaciones y nuevas ideas para reconstruir a su vez la naturaleza pública del gobierno. Por tanto, gobernar por políticas públicas consiste buscar este sentido a lo público y debe de definirse desde lo nacional. ¿Cómo? Pues desde la generación de planes nacionales, los cuales estén construidos con el mayor consenso posible para sobreponer el Estado de Derecho y obviamente la gobernanza. Entonces, este análisis y diseño de política debe de ser una acción responsable con el gobierno y la sociedad, debe de tener una fundamentación legal, una viabilidad administrativa y debe de basarse en una racionalidad económica. No se puede hacer política si no se cuenta con los recursos adecuados para que se implemente entonces la política. Por tanto, las implicaciones de la política tienen que generar estas condiciones propicias para que se puedan implementar y buscando unir lo deseable con lo posible. Por tanto, la factibilidad está orientada hacia la implementación y la evaluación de la política. Es entonces una investigación sistemática del entorno político, de estas implicaciones sociales y políticas, así como las condiciones de implementación. Este proceso lleva entonces a analizar el espacio de la política y la acción y el espacio de la política más que nada en la acción misma. ¿Qué hay entonces con la política educativa? Estas son leyes creadas también por el Estado que buscan garantizar la educación a nivel nacional y están creadas a partir de necesidades específicas. El Estado es quien proporciona los recursos para que estas políticas materialicen sus principales objetivos y una de sus principales finalidades es elevar la calidad de la educación. Por tanto, la implementación de una política educativa debe de estar bajo estrategias integrales y conforme y basada en información confiable que dé credibilidad a estas políticas y que entonces se generen propuestas muy precisas para entonces estribar los efectos tanto políticos, económicos, sociales y culturales del mismo Estado.
Para que se lleven a cabo debe de existir mucha voluntad política, bien lo menciona Gómez Collado. Y bueno, ahora vamos a nuestro segundo punto de análisis con respecto a los organismos internacionales. Como bien saben, estos organismos internacionales no buscan imponer, sino buscan generar indicadores que permitan, a través de metodologías concisas y confiables, buscan generar información que sea confiable para que los países puedan redireccionar la implementación de políticas educativas. Podemos ver entonces que UNESCO desde hace años ya ha promovido la economía del conocimiento basada en lo que es una sociedad del conocimiento y de la cual ha generado diversos indicadores. Para el Banco Mundial, el desarrollo de los países es primordial, pero se debe de hacer a través de la producción científica y tecnológica. En el caso de la OCDE, se habla más sobre la investigación y el desarrollo desde el aumento de recursos a esta área a través de presupuestos bien definidos y que promuevan entonces el trabajo creativo y el desarrollo del conocimiento. Otros organismos hablan entonces de que es necesario conocer el estado de la ciencia, principalmente la OEI, ha orientado indicadores exclusivamente para América Latina, el Caribe e Iberoamérica. Esta discusión ha llevado a identificar ciertas tendencias en ciencia y tecnología y de innovación. Estos organismos internacionales van marcando ciertas tendencias y que promueven en los países el desarrollo de una agenda política en educación. Pero en sí, ¿qué es la agenda política? Según Gómez Collado, pues implica redireccionar los gobiernos hacia ciertas políticas públicas, en este caso hacia problemáticas importantes como son la educación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Implica entonces una elección de asuntos y de prioridades de acción. Por tanto, la agenda política busca una formulación, una legitimación e implementación de estas políticas. Y está en medio entre el espacio político y el área de acción política. Debe de incluir a los actores, a la historia de estos fenómenos educativos y estos procesos de legitimación. ¿Cómo se lleva a cabo esta política en educación en México? Podemos ver entonces el espacio político, pues es el sistema educativo nacional y el espacio de acción pública son todas aquellas leyes que permiten materializar la educación, la ciencia y la tecnología. Como podemos ver, en México se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es importante analizarlo a detalle para poder definir entonces si se está llevando de manera adecuada. A simple vista podemos ver que hay una congruencia entre el Plan Nacional, la Constitución Política, la Ley General de Educación. Sin embargo, en la Ley de Ciencia, Investigación y Tecnología no hay algo todavía concreto para este gobierno, ya que apenas está en ese proceso de construcción. Incluso se ha generado incertidumbre entre la comunidad científica porque no se sienten incluidos. En el caso de esta ley, pero del 2015, sí se habla de una sociedad y una economía del conocimiento. Sin embargo, en esta nueva todavía no se sabe. Por tanto, podemos ver que tanto el presupuesto para ciencia, investigación y tecnología sí cuenta con un marco educativo que es congruente entre sí. Sin embargo, se añade a esta sociedad del conocimiento el concepto de humanidades que no sabemos todavía qué alcances tendrá. Este marco educativo, este marco político educativo, pues se enfrenta a una realidad que el mismo gobierno ha generado y que, bueno, habla de una austeridad republicana en el cual a últimos meses se ha reducido el gasto hasta el 50%, siendo afectado el mismo CONACYT en su presupuesto y que, bueno, a ello se le suma esta pandemia del COVID-19.
Este panorama ha creado incertidumbre con respecto a las condiciones políticas, económicas, de infraestructura en las universidades para poder desarrollar la investigación, en específico la que es en ciencias de la educación. Y bueno, esto nos lleva a determinar ciertas conclusiones, ya que gobernar por políticas públicas implica considerar un análisis y un diseño de metodología rigurosa que nos abra estas estrategias de acción. Los organismos internacionales, por otro lado, sí tienen injerencia, pero deben de ser visualizados más hacia una visión crítica y ampliada. En México, de manera general, sí hay congruencia en las políticas educativas, sin embargo, todavía no se sabe los alcances que va a llevar el hecho de hablar de la austeridad, el hecho de hablar de la investigación desde lo humanístico. Y bueno, lo que sí es una realidad es que nos genera tiempos inciertos, tanto en lo económico como en lo social y obviamente en la investigación educativa. Sin embargo, pese a ello, los investigadores siguen llevando a cabo sus múltiples funciones dentro de sus centros de trabajo. Y bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias.